Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos. Con el buen mate, obviamente, como debe ser, ¿no? Estamos juntos, ustedes y nosotros, en esto que llamamos Sin Barrera. Programa que se emite de lunes a viernes, de 4 a 5 horas de la tarde, o sea, de 16 a 17, vamos a hablar bien, hora de Perú y de Ecuador. Al de 17 a 18, hora de Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile y Paraguay. 18 a 19, hora argentina y de Uruguay. Como siempre en la conducción quien les habla, Juan José, y hoy quiero saludar a la gente de Bolivia, que es su día patrio. Hoy, felicidades Bolivia, felicidades en el día de su aniversario. Aniversario de la libertad, obviamente. Nos acompaña Bata Chepén, el placer de caminar con el mejor calzado. Como siempre, Bata Chepén tiene abierto de 8:30 a 20:30 horas. Y sigue con el show del 2x1. Bata Chepén, el placer de caminar con el mejor calzado, los espera en calle San Pedro, a metros nada más de la Plaza de Armas. Academia Alianza Chepén para niñas y niños de 4 a 23 años. Ya se viene la Academia Senior. ¿Qué tal, Pascual? Academia Senior en la Academia Alianza Chepén. Las consultas las puede hacer en calle Lima 737 o comunicarse con el presidente del club al número 970-987-845. Muy bien, hoy un invitado de lujo charlando con nosotros, Jorge Manuel Gordini. Muchos lo conocen por Tapón, no sé por qué, después le vamos a preguntar. Y bueno, vamos a preguntarle, acá lo tengo al enano y me dice el enano, pregúntale qué le faltó ganar a este tipo, porque ganó todo ganó. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto poder hablar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy Te voy mateando, muy bien. mateando como debe ser. Estoy acá en Perú, lejos de todo, lejos de la familia, lejos de todo, y bueno, por lo menos cerca del mate. Y sí, y sí. Che, me diste una gran alegría y ahora cuando lo volví a leer, mucho más aún. ¿Por qué? Yo no lo niego, soy hincha de Independiente y viendo tu historia, como quien no quiere la cosa, metiste un par de títulos internacionales. ¿Cómo que no quiere la cosa? Sí, también me tocó estar ahí. ¿Cómo? Me- Contame, ¿cómo empieza tu trayectoria en el fútbol? ¿Dónde comenzás? Yo soy de la zona sur de Gran Buenos Aires, vivo en Bernal, o sea, yo nací en Capital, pero me crié toda la vida en Pasco, en la rotonda de Pasco, que es Bernal, Quilmes, que pertenece a Quilmes. Y ahí empecé a jugar al fútbol. Mi viejo me llevó a un club que estaba cerca de mi casa para empezar a jugar al fútbol y bueno, así empezó la historia. Yo jugaba, a ver, de que me acuerdo, me acuerdo siempre de que había una pelota cerca mío, de lo que fuere, de trapo, de lo que uno inventara, porque tampoco había muchos recursos como para tener una pelota. A veces teníamos un amigo que la tenía y lo cuidábamos para que nos deje jugar con él. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Empezar como todo chico y así empieza la historia en el barrio primero y después eh, ya formando un equipo que se llamaba La Espumita. eh, eh, es de Quilmes, ¿viste? En Quilmes está la cerveza, entonces Claro. tenía que ver algo con la espumita, se llamaba. Entonces, bueno, ahí empezó todo.
Y ahí donde empecé a jugar en el Club La Bernalesa, que se hacían campeonatos nocturnos, y ahí donde había gente de River mirando esos torneos. Yo te hablo del 71, 72. Vos tenías Y 8 o 9 años, 10. 9 años. Y ahí donde me van a ver a mí no, a los chicos. Era un torneo muy lindo y nuestro equipo tenía varios de la categoría mía, algunos más grandes, pero éramos dos o tres de la categoría 62 y en los otros equipos también, y ahí lo hablaron a mi papá para que si quería llevarme al club, a River, y bueno, lo convencieron porque al principio mi hijo no quería, eh, como es, porque era muy lejos y nosotros ese año habíamos tenido una desgracia muy grande en la familia, que habían fallecido mis hermanos, dos hermanos más grandes que yo, y le da un poco de miedo y bueno, ahí empezó, lo convencieron porque iban a ir los otros chicos también conmigo y bueno, así empezó todo. Ahí me llevan a River y ahí empecé a jugar en River, ¿no? Te manda saludos Clau López y Claudio Argüez. Eh, el primero es Claudio López, un amigo que hizo el curso conmigo, le decimos Piojo, pero es pelado. Y nosotros lo cargábamos, le decíamos Piojo, ¿dónde va a estar el Piojo? Un Piojo con vos no entra, pero un tipazo, un amigo. Y el flaco, sí, estuvimos juntos en River muchos años y también de esas personas queribles y no llegamos a ser amigos, pero tenemos una gran relación, pero lo quiero mucho. Impresionante, Argüeso como persona impresionante. Jorge, tocaste algo que yo no sé, hace años que no hablo de esto y, y mucho más. Yo tengo 2 más que vos. Ujú. Y tengo años sin saber, porque ahora no se ve más, o no sé en Bernal si se verá, en Santa Fe o en Buenos Aires donde yo estoy o donde los países donde me tocó estar, nunca más vi una pelota de trapo. Y no, pero ahora es por ahí hasta mucho más fácil tener una pelota, hasta te la dan, viste, hasta en las estaciones de servicio te dan una pelota. Antes era más difícil, antes nosotros nos arreglábamos con lo que teníamos, estaban las pulpos, ¿te acordás? Uh, Eran las pelotas de goma que jugábamos al cabeza o lo que fuera, y si no había, eran las medias que no, o que le robábamos a los viejos, o viste, de contrabando, y cuando quería ir a buscar las medias a mi viejo estaban todas rotas y ¿qué pasó acá? Y bueno, claro. era con lo que había, y bueno, por suerte esa pasión que se despertó tan temprano, después, bueno, me permitió cumplir el sueño, ¿no? De ser jugador de fútbol, que en esa época por ahí no era tan bien vista como ahora. Antes, antes cuando uno quería decir, hablar de jugador de fútbol, no era tan lindo como ahora. Antes era otra cosa, éramos un poco para los más vagos, decían, ¿viste? Pero bueno, Pero, pero yo, la verdad que yo soñaba con ser jugador de fútbol. Yo a mi vieja le decía siempre, yo quería ser jugador de fútbol y quería ser doctor, pero bueno, pude hacer una. Pero bueno, yo estaba convencido de lo que quería. bueno, ya vamos a hablar de eso. Fuiste doctor, porque operaste a varios. Y en River los 2 centrales que tenían, esos eran cirujanos. Eso no, Pero bueno, hacían cirugía mayores. saludos para Gustavo Roverano, para Aníbal Mugiones, gente del fútbol, el licenciado Gastón Raraldo, no, Sí. Baraldo, Fabricio, Ah, Marta de Lima, están todos con nosotros hoy, ¿eh? Fabricio también es un amigo peruano. Sí, Ah, sé. sí, Sí, yo estuve un año en Perú. Yo estuve un año en Alianza Lima. Estuve en divisiones menores
y bueno, lo conocí a él, a Fabricio, y a mucha gente que tengo un gran recuerdo de Perú, y la verdad que me trataron muy bien ese año, y uno sueña con volver, aunque sea a visitar a la gente, pero estuvimos, la verdad, muy lindo. Me fui con el profe Leo Busti, que todavía trabaja conmigo, y estuvimos un año allá. Ahora, ya vamos a hablar, porque tenemos tiempo, Si sobre vamos a hablar eso. de comida, es la mejor, junto con la Argentina es la mejor. Depende, Junto con la Argentina, te digo que es la mejor. depende. A mí me gusta mucho el chicharrón de pescado, el No, chicharrón. eso es incomparable, pero la causa Camarones no hay con qué darle. Y bueno, es bueno. El seco de Real Norteña. Choritos, los choritos con parmesano, no, comprobé todo, Eh, sí, sí. termino la nota y me voy al supermercado a hacer compras. No, me llevaban, con nosotros estaba Rubén López, que era, el club nos daba eh, un chofer de un taxi, nos llevaba a todos lados, íbamos siempre al centro, él me llevaba a comer unos sándwiches de ahí que hacían, eran nada, una cosa. Y bueno, ahí en la casa de Fabricio comía En ají de gallina, Miraflores, sándwich claro, Miraflores. claro, comía ají de gallina, sí, no sé, fui a todos lados. Atrás de la cancha de Alianza había una cevichería, no me acuerdo ahora el Ajá. nombre, que también fui con Rubén, con Fabricio, y ahí probé el ceviche, probé todo, la verdad, impresionante. Fabricio dice, ya te mando las tejas, las chocotejas debe ser, No, ¿no? incomparable. Sí, cada vez que viene alguien de allá, si le puedo, le digo que me traiga, pues son de pecana, son bárbaros. Eh, claro, Tiene no razón, es, ahora estoy un poco más flaco, pero cuando vine de esa vez estaba más gordo, me volví gordo, te digo. claro, no es todo a favor lo que te tiran. Si me habrás operado, gordillo, dice Aníbal Mugione. Él jugaba en Talleres en ese entonces. Le habré pegado así. Y bueno, no, pero eso no pegaba tanto. Mirá, vos, pues, creí que, no, yo creí que por lo menos no pegaba. Uno dice que intentaba, pero bueno, habré pegado algunas pataditas. Bueno, llegaste a los 10 años a River, Sí, al baby fútbol. no cancha grande. ¿Con 10 años? Sí. Yo en River, yo no jugué, el único lugar que jugaba al baby fútbol era en el club de mi barrio, teníamos una canchita, a ver, era de todo potrero, teníamos un montón de potreros en Pasco. Y el club se llama Barrio Parque Dos Avenidas, que lo único que tenía de Dos Avenidas era el nombre, porque acá todo calle de tierra. Y, y ahí teníamos una canchita con luces que se jugaba de nocturno, pero era de tierra. Ahí jugaba yo. Yo no jugué mucho al baby fútbol. Después cuando voy a River, ahí ya jugamos en cancha grande. Yo que me acuerdo cuando llego estaba Bruno Rodolfi, que era el integrante el número 5 de la máquina. Eh, y ahí empezamos a jugar siempre en cancha grande. No, yo no, en River no jugué, por lo menos en River no jugué en Babi. Y no se estira, no es como ahora que ahora los clubes ahora tienen algunos Babi que hacen jugar a los chicos y después juegan en el domingo en cancha grande, pero yo en River eso no lo hice. Acá Claudio Argüeso dice, Jorge, ¿qué gol le hiciste a Boca desde afuera del área? Y claro, con los arqueros que había en esa época, ¿cómo no Y va a ser sí, gol? no, pero él sabe por qué. Es una anécdota que yo cuento siempre con Alejandro Montenegro, que trabajamos en el club y que jugó conmigo en esa época, en la época, La otra punta, ¿no? el otro lateral, el otro lateral. Toda la gente cuando me ve a mí
me saluda qué sé yo, y me dicen, ¿qué gol le hiciste a Boca? De afuera del área. Y yo le digo, no, fue Montenegro. Fue Montenegro. Claro, pero como 5 o 6 personas me dijeron lo mismo. Y yo le dije, a la quinta persona, dice, sí, le dije, le pegué 3 dedos y la clavé en un ángulo, ya era mío. Ya le digo, ahora a ese gol ya es mío. Por eso el flaco se acuerda de esa anécdota y, y se ríe y la cuenta. Pero ¿y si quieren que sea tuyo el gol? Y que sea Y tú. sí, sí, no, pero no, Bien, fue un golazo, fue un golazo. golazo, golazo. Sí, Llegaste, jugaste en todas las divisiones, sí, calculo, en River. sí. Llegaste a jugar en tercera y taca, Sí, primero. sí, yo jugué en infantiles, que teníamos un equipo que se llamaba la Maquinita, porque la verdad que jugaba muy bien. Y tuvimos como 3 años antes de llegar a novena división, no habíamos perdido nunca. Y bueno, a partir de ahí en novena división yo no jugué un partido, jugué muy poco, yo me lesioné. Y bueno, ahí hay un compañero, Raúl Giando, que fue compañero mío, lo veo, que era el 3 también de esa categoría. Y no jugué nunca. Y al año siguiente, para entrar a octava división, nos habían reunido a todos hay un microestadio ahí en River, y ahí empezaban a dar los pases, y yo pensé que iba a estar afuera porque no jugué nunca. Y después me entero que creo que fue Bruno Rodolfi, que me conocía de infantiles, habló con ese momento con el coordinador, que era Osvaldo Díez, y le dijo que me esperara, que por lo menos un año me esperara, porque él creía que yo podía jugar. Y bueno, a partir de ese año, en octava división, empecé a jugar y llegué hasta sexta, que ahí donde jugué, creo que ese año, y ya a partir de ahí empecé a estar en selecciones juveniles, en la reserva, y ya no jugué más en la categoría. Yo casi quinta y cuarta no jugué a partir, ya te digo, de la sexta salté a reserva, que ahí entre esos años, entre selección juvenil y reserva, era lo que por ahí jugaba, ¿no? ¿Y qué técnico te agarra de la oreja y te lleva a primera? El técnico de reserva en ese momento era, ya era el técnico de primera, era Ángel Labruna. Talamonti era el ayudante de campo que Ah, claro, dirigía, no. claro, era el ayudante que, que me lleva a él y que dirigía la reserva, era ayudante de Ángel y dirigía la reserva. Eso Antes se no era, usaba antes. claro, antes no era que había una reserva que si no, por ahí bajaba algún jugador de primera y después iban mechando con algunos chicos de divisiones inferiores y de esas categorías. Y bueno, jugué partidos ahí, pero yo antes que llegar a primera también tuve, bueno, a Rodolfi, como te dije, de entrenador, lo tuve a Ramiro Pérez también, un maestro ahí, eh, que jugaba de 5, jugué de 5 en El que River, jugaba y después tengo que nombrar a dos salió maestros, de Ramiro Pérez. Ramiro ¿eh? Pérez de Platense pasó a River. Claro. Y después nombrar a dos maestros. Uno es Martín Pando, que la verdad que para mí fue de esos maestros no reconocidos como tendría que serlo, porque fue un maestro, es un maestro. Y después Adolfo Pedernera. También tuve a José Curti, pero yo tengo en la memoria los almuerzos con Adolfo, cuando el club me pagaba el almuerzo para ver si cuando saliera del colegio o de trabajar, cuando empecé a trabajar, para poder alimentarme y después ir a entrenar. Y por eso siempre nombro a Adolfo y a Martín, porque son maestros no solamente del fútbol, sino de la vida, que eso para mí es muy importante. ¿Y Ángel te lleva a primera, la Bruna?
Ángel me subió a primera y empecé a entrenar ahí con ellos. Lo que pasa es que yo estuve casi 2 años en selecciones juveniles para la preparación para... Se estaba armando la selección juvenil que tenía que jugar un torneo para clasificación al mundial que se hizo en Ecuador. Después de ahí, si clasificábamos, íbamos a Australia y bueno, tuvimos la suerte de clasificar en un equipo también con muy buenos jugadores. Jugamos un torneo mitad de año del 81 se llamó Joe Avalanche en México y después en Australia jugamos el Mundial. No nos fue bien, la verdad que por el plantel que había tendríamos que haber por lo menos estado mejor, pero la verdad que no nos fue bien. Y bueno, cuando volví, cuando a mí Ángel me hace debutar el 31 de mayo del 81 contra Argentinos Juniors. Ese fue mi debut. Fue un lindo debut porque bueno, yo no había concentrado nunca, voy a concentrar. Yo estaba haciendo el servicio militar, me fueron a buscar a mi casa porque no había teléfono, nada, donde vivía yo, no, el teléfono más cercano estaba lejos. Y hay un señor que vivía acá en Berazategui me fue a buscar y ahí me dijo que tenía que ir a concentré, yo no iba a jugar, después el Conejo Tarantini, que iba a ser titular en ese partido, no se descompuso y no pudo jugar y ahí debuté yo ese día. Nos fue bien al equipo, yo en los primeros 10 minutos salgo a la espalda de Pasarela y quiero rechazar y le hago un gol en contra al Pato Filial. Bueno. Así fue medio con un golazo en contra y bueno. Está bien, Pero goleador. después, no, pero vos sabés que me sirvió de mucho. Yo siempre cuento que ese partido me sirvió de mucho, porque ahí donde a ver si tenía personalidad era pedir el cambio o seguir. Tuve la suerte de tener grandes compañeros, desde JJ, Pedro González, Mostaza, estaba Daniel, el Pato, que me alentaron todos, me dijeron, pibe, pedile y seguí jugando. Y por suerte hice eso. Y bueno, terminamos ganando 6-1, pero también me convencí que podía, porque me dieron la posibilidad de hacer lo que yo quería hacer, ¿no? De ser jugador, y ese era un partido, o me iba o seguía, y por suerte seguí Sí. y me fue bien, por suerte. Che, bueno, Ah, ahí hay muchos campeonatos intermedios hasta llegar al 86, porque ese fue sí, el año, ¿no? sí. Lo que Pero no pasa el que año de ustedes, fue el año de River. Ese fue el año de River, realmente. sí, sí, hasta llegar a eso, yo ese año, mira, te decía que yo, ese año cuando vuelvo del Mundial, ya no estaba Ángel. Ahí vi a varios muchachos, compañeros que trabajan conmigo en el club, está también el presidente, lo vi de fútbol amateur, Guarini también, saludo a todos. Y te decía que cuando vuelvo del Mundial, ya no estaba Di Stéfano como entrenador. Y Ujú. River se había clasificado para las finales del Nacional de ese año y, y se jugaban dos partidos, los primeros dos partidos eran contra Central y ahí me hizo concentrar con el equipo Alfredo y le ganamos a Central de local y de visitante. En la semifinal se jugaba con Independiente tenía un equipo bárbaro. Y, y jugamos primero de visitante con Independiente, 1-1 con gol de Pasarela de tiro libre. Y ese día, yo siempre lo cuento que me tocó entrar por el Beto Alonso. Yo cuando Alfredo me llama y me dice, vení, vas a entrar.
¿y de qué voy a entrar? Va a salir Alonso, yo lo miré y no podía creer. Digo, va a salir Alonso, pero vos te vas a parar delante del Vasco Larticochea que juega de 3 y delante de él, o sea, con un doble 3 porque estaba Alzamendi en Independiente. Claro. Y volaba, Antonio, nada. En ese momento era un momento. Y bueno, era como un doble 3 yo delante de él, pero de cara dura, cuando agarraba la pelota, yo intentaba, porque me gustaba también jugar. Y empatamos 1-1, después en cancha de River eh, empatamos 0-0 y le jugamos la final con Ferro, que le ganamos primero de local con gol del Vasco y el segundo partido en cancha de Ferro con gol de Mario, de Kempes. Y ahí esa fue mi debut como en títulos, ¿no? La primera vuelta olímpica, yo no podía creer. Primero porque yo nunca había ganado un título en inferiores. Yo en divisiones inferiores no. Y la única vez que nuestra categoría salió campeona, yo estaba lesionado, me habían operado la rodilla y no pude jugar esos partidos. Entonces, nunca había dado una vuelta y bueno, me tocó como debut en la primera. Y a Y lo partir de ahí, disfrutaste. y sí, lo disfruté, pero era lindo, para mí era toda una experiencia. No podía creer que esté con todos esos monstruos y también y bueno, y después sí, ya pasaron varios años antes de llegar a aquello, ¿no? Porque el River se fueron muchos jugadores, River por ahí hasta económicamente no estaba bien en algunos años, en el 83, 83, 84 no estaba bien económicamente, cambió la dirigencia, y entonces ahí as- asume Santilli como presidente y ahí viene primero Cubilla como entrenador, se va Cubilla, agarró Martín Pando y Adolfo como un interinato y ahí hizo varios cambios y ahí donde empezó a jugar el negro Enrique de volante, Enzo que jugaba, Cubilla lo hacía jugar de 8, lo metió más adelante, lo retrasó un poco a Roque también para hacer y empezó a jugar como volante por izquierda. Y ahí se armó un poco, fuimos a una gira por Italia y España y cuando volvimos ya asumió como entrenador el Bambino. Ahí donde empieza todo eso, esa historia de ese equipo, donde el Bambino lo primero que hace es escribir en un pizarrón que había, cuando Iber entrabas del vestuario, había un pizarrón grande que decía, con humildad y sacrificio este equipo puede quedar en la historia del club. Y nosotros sabíamos que primero teníamos que hacer muchos puntos porque no estábamos bien, ya había empezado el tema de los puntajes, ¿cómo se llama? Eh, y, y ahí River no estaba flojo en ese sentido, entonces teníamos que hacer muchos puntos para no sufrir en el descenso. Y ahí donde el equipo empezó a jugar y empezó a ganar, convencerse de que se podía. La verdad que el equipo fue creciendo eh, con los resultados. Estaba Enzo en un momento brillante, tenía a, como acompañante en ese momento a Claudio Morresi, que jugaba de 10. El negro Enrique era fue un jugador de esos que después, lástima que tuvo el problema de la rodilla, que después no se lo pudo disfrutar tanto, pero para mí debe ser de los mejores 8 de la historia de River. Y, y bueno, con Roque del otro lado, con la araña como punta por derecha, y bueno, y nosotros atrás tratando de que nos convirtieran poco, ¿no? El Bambino, un motivador enorme, ¿no? Yo creo que tenía eh, dos muy buenos ayudantes. Era el Nano Ariá, Sí. que también sabía de fútbol muchísimo, era el que un poco le estudiaba a los rivales y hablaba un poco de los equipos. Y el profe Weber, que también Uf, volábamos. Nosotros, la verdad, que claro. físicamente
con el profe fue de esos profes que uno lo tiene. Tuve la suerte de tener muchos técnicos y preparadores físicos, pero el profe Weber fue de esos que te hacía, porque hacía un trabajo que por ahí no era tan habitual para la época. Antes vos ibas a correr, él te hacía correr con la pelota, él le hacíamos todo trabajo con pelota, y por ahí corríamos lo mismo que con otros preparados físicos, pero nada más que con la pelota. Y por eso digo que fue un poco un cambio para esa época, y nosotros físicamente estábamos bárbaros. Hay una anécdota del Bambino con Weber en Bolivia. Estaba en un hotel, estaban los dos en un hotel y viene a la noche, uno estaban concentrados con la selección boliviana y le dice un dirigente, o no sé quién, asistente, le dice al Bambino, Bambino, los jugadores se te están yendo de joda. No, le dice el Bambino. Sí, ¿vos estás seguro? Sí, decile que me esperen. Y Weber le dice, ¿cómo le va a decir que te esperen? ¿Y qué querés que me quede? ¿Con vos me voy de joda con los muchachos? Y es verdad, no Mira, lo sé, no, pero creo que sí. con nosotros, la verdad que en ese sentido, todo uno lo conoce y lo ve, pero no, con nosotros eso no. Porque todos me preguntan siempre qué, qué anécdota, pero más que nada no hablaba mucho ya con nosotros, o hablaba lo fundamental de fútbol. La verdad que con nosotros en ese sentido nos hacía reír por ahí algunas salidas que tenía, viste, para decirte algo, pero no, más allá de eso no. La verdad que por eso digo que fue para nosotros fue muy importante lo que nos convencía, ¿no? Porque nos convencía que podíamos y logró algo que es difícil en el fútbol, que los que jugaran estaban bien, pero los que no jugaban también estaban bien, que eso es Claro, difícil lograr. claro. Y yo creo que es uno de los secretos, ¿no? De que los dos, tanto los que le toca jugar de titular a los que no, siempre estaban bien. Y eso, creo yo, después fue fundamental para los logros. Y bueno, y ese año ganaron la Libertadores, ganaron la Intercontinental, Sí, primero ganamos el torneo local el local, campeonato local. por, por muchos puntos de diferencia. La verdad que le sacamos 12 puntos al segundo y se sumaba de a dos en esa época. Así que la verdad fue muy bueno. Y Tremendo. por eso digo que lo de Enzo, Claudio, La Araña, fue terrible. Y tuvimos la delantera más goleadora y la defensa menos vencida. Así que fue la verdad que el equipo estaba muy bien. Nos Eh, están saludando desde Santa Cruz, Bolivia. Mira. bueno, Sudamérica se está viendo todo. ahí veo a Maxi Sperandini que trabaja conmigo, mi nieta Martina. ¿Cómo está mi Mira, nieta? Mi qué nieta. bueno, qué Que lindo. anda. Che, Y bueno, y ahí ganamos el torneo bárbaro, hasta el lujo, nos dimos un lujo de que en ese momento el Beto Alonso no jugaba, estaba en el banco, sí, y después, bueno, vos fíjate, hasta ese lujo se dio ese equipo. Eh, y ahí, bueno, donde empezó el sueño que todos teníamos, que era la Copa Libertadores, donde nosotros sabíamos que podíamos quedar en la historia, porque era un poco un, un título que se le hizo esquivo en dos posibilidades, que tuvo River en el 66 primero y después en el 66, y nosotros sabíamos que teníamos la posibilidad de poder ganarla, porque teníamos con qué, la verdad, teníamos un equipo muy bueno, desde el arquero que ya mo- había vuelto del Mundial y ya había vuelto campeón del mundo, Neri, después, bueno,
Cacho Borelli primero y después eh, el Tano Gutiérrez, jugando los últimos 3 partidos de esa Libertadores. El No le falte el Cabezotti. respeto, no le falte el respeto a Gutiérrez, decirle el doctor al cirujo. No, el Tano un crack. No, no, un jugador bárbaro el Tano. Pero, viste, de esos que de Tenía el bisturí. respetar. Decía el Bambino, de mitad de cancha para atrás es Vietnam, y es verdad. El triángulo, nosotros le decíamos el triángulo de la Bermuda, que era el Tolo, el Tano y Oscar. Pero bueno, Está bien. nosotros con Ale por los costados también dábamos una mano y bueno, yo tenía por ahí más libertad que Ale para pasar al ataque porque por mi perfil, por mi pierna podía pasar junto con el negro y con Antonio que lo entendíamos bien. Alejandro pasaba también, pero por ahí él cerraba y pegaba, así le hizo varios goles ¿Vos y se empezaste juntaba jugando de con... 3 y después te pasaron de 4? Yo arranqué desde infantiles, yo llegué al club de 3, de lateral derecho, izquierdo, perdón. Izquierdo, lateral izquierdo. Y después, bueno, ahí me cambiaron. En ese momento había un chico que era zurdo, se llamaba Páez, lateral, le decían el negrito Páez, que era zurdo, entonces a mí me mandaron para mi pierna, y ahí es donde me acostumbré, porque yo siempre había jugado de ese lado. Y después, bueno, Claro, en River igual eso, jugué varios partidos eso fue una trampa tuya. Por eso le hiciste el gol a Boca. Porque creían que era zurdo. sí, Contame, llegaron a la final de la sí, Libertadores. Contra sí, los colombianos, ¿verdad? sí, pero primero sufrimos un poco, porque sufrimos el partido con Argentinos Juniors, que fue, Ah, que sí, fue terrible ese sí. partido, pero la verdad fue un partidazo, tuvimos ocasiones de los dos lados, siempre hablamos con algunos muchachos de Argentinos y dicen, no, nosotros también creamos muchas situaciones, ellos tuvieron 2 tiros en los palos, Neri estuvo muy bien, eh, pero yo le digo, hasta yo me río un gol ese día. Digo, me la mete Antonio para el medio, yo le pego y la tiro por arriba del travesaño, pero fue un partidazo. Cualquiera de los dos que hubiese pasado, tuvimos la suerte nosotros de pasar, se merecía jugar esa final. Y bueno, ahí Ese argentino, ese argentino tenía un jugador que a mí me encantaba, el Panza Videla. uff, no, pero tenía todo, era un equipazo, No, era un sí, equipazo. Lo que pasa es que, sí. viste, vos tenías ahí, ellos tenían al Panza, al Vichy, Comito, Batista, Herero. Batista, Herero, Castro, no, era un equipazo. No, Y sí, nosotros teníamos también grandes sí. jugadores y teníamos, el banco nuestro era un lujo. Eh, qué sé yo, Es que por ellos nombrar, venían de ser, ellos eran los cam- últimos campeones de América. campeones de América y habían perdido la final contra la Juventus. Y bueno, ahí es donde fuimos a jugar a Colombia, donde ese equipo de la América no, de local no perdía. No No perdí. sé cuánto tiempo estuvieron sin perder. Y tuvimos nosotros la suerte de ir allá con goles de primero de Juan y después del Beto. Le ganamos 2-1 y bueno, después cuando vinieron acá no se nos podía escapar. Nosotros no estábamos confiados, pero sabíamos que era nuestro momento y, y- y saber que era la posibilidad de quedar en la historia, siendo los primeros en conseguir la copa después de tanto sufrimiento. Porque, ahí donde yo tengo un recuerdo de ir a almorzar y en la concentración de River tenía el ventanal que daba a las canchas que habían ahí auxiliares y había un playón grande ahí que siempre jugaban ahí, la gente jugaba al básquet, al baby fútbol, pero no paraba de entrar gente. Desde ese momento hasta que tuvimos que bajar para ir al partido,
vos veías que entraba gente, y uno decía, ¿dónde va a entrar toda esta ¿Dónde gente? van? No era impresionante. Y después se dio el partido, ¿no? Tuvimos la suerte bueno, se sufrió un poco, hubo un par de jugadas a favor y después algunas, ellos tuvieron una que el cabezón la saca de la línea. Y después viene el gol de Juan, una jugada que, que, que por ahí te pone en manifiesto de lo que era ese equipo, la recuperación que hace primero el negro Enrique de la pelota, que se la roba creo a Cabañas, roba, se la da a Juan y ahí termina, hace el gol Juan. Y a partir de ahí nosotros sabíamos que cuando nosotros hacíamos un gol era muy difícil Claro. que lo pudiesen dar vuelta. Y bueno, cuando termina el partido uno no sabe, yo la verdad que no sabía para dónde mirar. Yo sabía que estaba mi mamá y mi papá, estaba mi señora con mis hijos mirando el partido, estaban en el mismo lugar siempre y yo sabía dónde estaban y era un poco mirar a ellos, pero a mí lo que más me emociona todavía, yo lo cuento siempre, es la reacción de la gente. Pero no, por ahí de los chicos estaban acostumbrados a salir campeones, porque River venía de salir campeón local mucho tiempo, pero de esta copa que se le había hecho esquiva varios años y, y se sufría un poco por el mote, ¿no? Por el mote de gallina, en ese momento era algo hiriente, y nosotros éramos como que rompimos ese maleficio, y a partir de ahí el apodo hasta lo llevas con orgullo. Ahora sí, yo soy Y gallina. sí. Antes dolía. Y yo veía gente llorar, pero llorar de alegría. Y para mí ese recuerdo es imborrable. Yo veía a esa Una gente pregunta. que me cruzaba por ahí en el pasillo del club, porque yo conocía, y yo los veía llorar y de alegría, y para mí ese es el recuerdo más lindo que tengo de, de esa copa. Una pregunta, ese refrán que escribió el Bambino, que lo escribió con tiza en el pizarrón, ¿seguía estando? Sí, sí. ¿Que iban a quedar en la historia? Quedó ahí, sí. Sí, sí, no se borró de lo que lo puso hasta que se fue, creo que estaba. Y, Perfecto. y la verdad Eh, que es verdad, fue así, Vamos a la final del mundo, sí. Y ahí, bueno, ahí porque queda fuimos. mucho para hablar y nos queda apenas 15 minutos. Bueno, mirá, sí, ahí arrancamos para Japón, lo previo era trabajar el partido, en esa época no es como ahora que por ahí, viste que ahora vos apretás un botón y ves todos los partidos que vos querés, antes era más difícil. El Bambino le habían conseguido tres videos y él después venía y nos decía más o menos cómo se movía el otro equipo. Él armaba un equipo de juveniles y había un jugador que se llamaba Boloni, que era supuestamente el que manejaba el equipo. Entonces cada vez que tenía la pelota él, que en ese momento había un chico que hacía de él, teníamos que ir a presionarlo, no dejarlo pensar, y al pibito ese le metimos cada patada, no sabés, pobrecito, lo que le hicimos sufrir. Y entonces, bueno, nos quedamos con esa imagen, viajamos a, A a Tokio. Japón, a Japón. Vos fíjate cómo es, cómo cambió todo. Nosotros viajábamos con nuestra ropa de civil hasta Los Ángeles, y en Los Ángeles nos tuvimos que poner un buzo que nos dio River, un equipo de eso de gimnasia, viste, de la ¿Sí? marca Adidas que tenía River, y teníamos 2 remeras nada más para ir. Entonces llegamos allá vestidos todos iguales, pero era la diferencia que hay ahora. Entonces cuando llegamos allá, llegamos ahí, nos cruzamos con los rumanos, eran todos, para mí eran todos grandotes, y todo trajeado, la verdad, nosotros lo que parecíamos a la de ellos.
Y bueno, después a la hora del partido ya fue gracioso, ¿sabes? Porque cuando llegamos a la cancha dan la formación y Boloní estaba lesionado, no jugaba. Así que, o sea, no le pudimos pegar una patada a Boloní. Así que bueno, pero Claro. después tuvimos la suerte de hacer el gol de Antonio, una vivada del Beto, y bueno, fue algo bárbaro, porque yo dijimos, bueno, a partir de ahora ya a nuestro arco no llegan más. Y, y bueno, tuvieron la suerte de después de salir campeones, de festejar, y era la frutilla del postre, ¿no? Porque ese año fue muy bueno, muy bueno Pablo para Parmo todos. te saluda. Fue jugador mío en Independiente, un abrazo grande. Te digo, ahora vos dijiste algo que no te quise corregir en su momento. Te dejé que carretee un poco más el avión Gordillo. Dijiste eran todos fenómenos, eran todos, no, usaste otra palabra, monstruos, Mar- eran todos monstruos, creo que dijiste, de los juegos, Compañeros, sí, sí, de los sí. bueno, pero vos también. Si no, no Yo, podías estar, no podías estar en ese plantel si no era un monstruo, no eras un distinto, no podías estar. Entonces, contame la fiesta cuando llegaron y después ya nos vamos hasta el final de River, porque quiero que me hable de sí, algo más sí, importante. dale. Cuando volvimos, bueno, ahí está mi hijo también. Sí. Cuando volvimos, sí, primero no volvimos rápido, tuvimos que ir a un partido a México, pero cuando volvimos, ya después en cada cancha que jugábamos era un poco el recibimiento de, de- de la gente, de los hinchas. La verdad creo que el primer partido que jugamos fuimos contra Racing y nos hicieron el pasillo. Es así. Y la verdad que uno no podía creer porque era un poco lo que había soñado. Uno soñó con esto. Yo cuando llego a River, yo soñaba primero con jugar alguna vez en la primera de River, después con conseguir algo, un título en River, y después, bueno, la vida y Dios me reconoció y tuve la suerte de poder conseguir varios, pero yo decía, este año fue increíble, ¿no? Después, bueno, tuve la suerte de jugar muchos años más en River y después, bueno, me fui a Independiente, ¿no? Ya, ¿Hasta qué año estuviste en River? yo arranco en el 72 y me voy en el 92 a Independiente, mediados del 92, o sea, 72 de que empecé en infantiles. Me fui Está bien. A Independiente 4 temporadas, eh, y después mi último año fue en los Andes, pero también en Independiente tuve la suerte de jugar con grandes jugadores y tener la posibilidad de conseguir también algunos títulos más con Independiente, ¿no? Que fueron 3. Sí, título internacional y uno más que lo de la franja, que ellos dicen, porque no sé qué Sí, dicen, uno sí, sí, más, sí. lo de pito como rojo. Claro, vos sos Independiente, sí. Y sí, nos tocó el año 94 con un gran equipo también en ese año, que el técnico era Miguel Brindisi, y tuvimos la suerte de ganar primero el torneo local, que le gana Independiente 4-0 en el último partido a Huracán, y después la Supercopa, que le ganamos la final a Boca 1-0 en cancha Independiente con un gol de Sebastián Rambert. Y al Claro, año siguiente, en el 95, vamos a jugar a Japón, que le ganamos la Recopa Sudamericana al Vélez de Bianchi. qué Ese bueno. fue, ese, la verdad que Bueno, sí. y después, bueno, pasás a los Andes y decidís con la familia dejar de jugar. Te veo emocionado.
eso habla muy bien de vos. Es, la buena gente, los buenos tipos se emocionan cuando lo recuerdan. Jorge, decime, ahora estás trabajando en tu casa. Sí, primero tuve, Para mí River, creo que River es tu casa. sí, sin duda. Yo no dejo de agradecer siempre a Independiente que en un momento difícil de mi vida me permite empezar a trabajar Ajá. como entrenador en Independiente. Eh, Trabajé en el 97-98 en las inferiores de Independiente. En ese momento estaba Héctor Grondona como presidente y después en el 99 ya me habían hablado varias veces la gente de River que en ese momento estaba en fútbol amateur para ver si tenía ganas de ir a dirigir al club y bueno, hablé con la gente de Independiente primero y después en ese año llego al club, que fue, ya te digo, en el 99, en ese momento estaba Delén como coordinador, Belén. sí, y David era el presidente del club. Y ahí empezó mi historia otra vez, o sea, un poco del volver a casa, ¿no? Volver a mi casa, volver a, a lo que en el lugar donde uno siempre quiso estar, más allá del agradecimiento que tengo a la gente independiente, pero River es mi casa, ellos también sabían que yo lo sentía así, ¿no? Si bien tuviste un interinato corto dirigiendo la primera de River, Sí. ¿te interesa dirigir más una primera del fútbol profesional o juveniles? No, yo estoy bien donde estoy. La verdad que nunca o las veces que me hablaron, yo por ahí no, siempre digo, me siento muy bien donde estoy. Y, y siempre eh, la verdad lo disfruté y hoy lo disfruto. ¿No? Estar en esta categoría, hoy me toca estar, pasé por muchas categorías, ¿eh? Pasé cuando llegué, estuve en quinta, después en cuarta, eh, tuve 4 años en infantiles, después, bueno, fui un año a Perú, cuando volví otra vez estuve en cuarta, y casi siempre estuve en las categorías grandes. Y hace 5 años que me toca estar con chicos de octava división, y la verdad que la paso bárbaro, lo disfruto de poder estar con los chicos y bueno, ir por lo menos agregándole algo a todo lo bueno que tienen ellos, y eso para mí es importante. La Uno, formación, la formación es una cosa tan linda. sí, sí, la verdad que por eso digo, yo lo disfruto, y eso es lo que pero yo disfruté del fútbol, yo disfruto del fútbol, yo soy un apasionado y siento amor por este juego. No, acá no es que yo digo, yo jugué al fútbol, el fútbol fue primero mi pasión, después de mi señora, mi gran amor, Lógico. eh, pero es así, el fútbol es eso, yo lo siento así, y cada vez que tengo ganas, y puedo hablar con los chicos, es un poco lo que uno le quiere transmitir, que esto es más, no es solamente un juego, es una pasión y que lo tienen que disfrutar y lo tienen que querer. Para terminar, ya estamos en el final, 2 minutos nos quedan. En las pruebas de jugadores con edades para tu categoría, ¿estás vos o hay otra No, gente? no hay, River tiene un área de captación, que son los que Ah, van a buscar por todo el país, y hay también acá en Buenos Aires, y después ellos son los que hacen como un filtro para después que vengan a los entrenamientos con nosotros, y ahí se decide, eh, eh, viendo con lo que uno ya tiene en el plantel, a ver si están para quedarse, ¿no? tengo dos jugadores para ofrecerte. Uno, el enano que jugó en Newell, en Newlado. Y tengo otro pibe, un pichón, juega marcador de punta por izquierda, tiene 35 años, por ahí puede. Lo podemos hacer para los senios. Bien.
Para los seños. Te agradezco este contacto. No. Ahí también está el hijo de mi ahijado, Tommy Vega. Le dijo un beso grande a él y al papá y al abuelo, que son amigos de toda la vida. No, gracias a vos, gracias, qué sé yo, uno por ahí cuenta un poco su historia y su vida y la pasión que siente por este juego. Entonces, pasa por ahí, yo creo que pasa por ahí. Y bueno, de paso, saludo a toda la gente de Perú que tuve, y saludo a la gente de Alianza que me han tratado muy bien el año que estuve, de Fabricio a Mourinho Mendoza, Jaime Duarte, bueno, en ese momento todavía estaba el Cholo Castillo. Así que bueno, a toda la gente de Perú y bueno, cariño grande. Jorge, gracias. Gracias por este contacto y toda esta vivencia. También son parte de la gente que lo vive. Ahí mi hijo me mandó y que a Sofía tengo que saludarla, que es mi nieta. Claro. Besito. Qué bien. Me dice el enano, me pregunta, cortito, porque nos queda 1 minuto y medio. ¿Por qué tapón? Y porque vos sabés que los compañeros de mi categoría me lo pusieron. Un día estábamos todos ahí, nos juntamos y empezamos a poner apodos, y uno me mira a mí y me dice, pareces un taponcito, y a partir de ahí quedó tapón. Y me conocen, a veces el sobrenombre trasciende al nombre, me conocen más como tapón que como Jorge. Yo jugué casi todas las juveniles con el Patón Bausa. Y cuando lo crucé, la última vez que lo vi fue en Bolivia, lo fui a saludar, él estaba dirigiendo San Lorenzo. Le digo, Edgardo, ni bola me dio. ¡Ey, Patón! Claro. Edgardo solamente me dice mi mamá. Claro, sí, es verdad, pero es verdad. A mí todos me conocen. En el barrio, en mi barrio, ahí en Pasco, en 2 avenidas, me conocen por el enano. Yo soy el enano, para ellos soy el enano. Todavía nos juntamos con esos viejos amigos y nos pero no como el enano nuestro, ¿no? No. Te agradezco. Gracias por este contacto. Gracias a vos y gracias por esta charla. Sos un grande, un monstruo. Espero que la hayas pasado bien. Sí. Muchas gracias. Y bueno, la culpa es del Flaco Argüeso. Le decían Yacín. Yacín. Y Yacín Manos. Flaco, un tipas. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron escuchando y abrazo grande a todos. 1000 puntos el Flaco, 1000 puntos. Gracias, Jorge. Abrazo. Jorge Manuel Tapón Gordillo pasaba con nosotros, exjugador de River, de Independiente, en selecciones argentinas. Y qué lindo hablar con gente del fútbol. Claro, si decimos que era un buen jugador, era un monstruo, era un animal de la cancha. Qué lindo es hablar con esta gente. Y ustedes ven la humildad y la simpleza que hay. Ojalá que todos los que pasamos por el fútbol alguna vez, o los que vamos a pasar, seamos de esta manera. Por acompañarnos, gracias. Bendiciones para todos, que la pasen recontra bien. Y el saludo nuevamente a la gente de Bolivia, que hoy es el Día de la Patria en ese bendito país. Y como siempre, abrazo de gol.